Hola queridos amigos, hace poco alguien muy comprometido en la causa Provida me hacía una pregunta sobre un argumento que se ha escuchado bastante en los Estados Unidos, pero también en otros sitios, buscando aprobar o fortalecer las leyes a favor del aborto. Básicamente el argumento que se presenta es este: yo personalmente no voy a abortar, pero creo que no tengo el derecho de quitarles a otros esa posibilidad. Y de un modo parecido también se dice, eh, el hecho de que haya una ley que permite abortar no convierte eso en una obligación de abortar. Algo así como esto: si tú no quieres cometer aborto, si tú no quieres abortar, no lo hagas tú, pero no tienes por qué prohibirlo a otros. Es decir, tú decide para ti y por ti. No pretendas decidir para otros. De hecho, sabemos que la causa de los abortistas no se suele presentar como abortista, eso suena terrible, sino más bien ellos dicen que son pro-choice, es decir, que están a favor de que la persona, principalmente y desde luego la mujer, pueda elegir si desea continuar con el embarazo o desea eh, frenar ese embarazo. No vamos a decir interrumpir el embarazo porque eso es una mentira. Cuando algo se interrumpe se puede reiniciar. En cambio, el aborto no significa la interrupción, sino la terminación del embarazo. Entonces, hay como esos dos argumentos que se presentan, ¿no? Yo no lo voy a hacer, pero quiero que el que desee hacerlo lo pueda hacer legalmente. Ese es un argumento. Y el otro argumento muy parecido es: mira, de todas maneras, el hecho de que exista esa posibilidad no significa que sea una obligación. Y de nuevo, si tú no lo quieres hacer, pues tú sigues adelante con tu embarazo y no pasó nada. Examinemos esa manera de argumentar y veamos cuál es la respuesta adecuada frente a esta situación que va creciendo, porque realmente el número de países en donde se ha legalizado la práctica del aborto son cada vez mayores. Hay varias líneas de respuesta. Yo voy a tratar de referirme como a las tres principales. La primera línea de respuesta es la que tiene que ver con la legalización de algo que es intrínsecamente perverso. Supongamos que utilizáramos ese mismo argumento sobre el aborto con respecto a otra cosa en la que yo pienso que todos estaremos de acuerdo que se está obrando mal. Por ejemplo, robar. ¿Qué tal que alguien dijera: yo personalmente no voy a robar, pero me parece que es bueno que haya una ley que permita robar? Inmediatamente suena absurdo. Inmediatamente nos damos cuenta de la trampa que está en eso. O miremos esta otra. Yo jamás he estado involucrado en un secuestro, pero si alguna persona quiere secuestrar, que lo haga. Se nota inmediatamente la mentira. Uno se da cuenta de que ese argumento no es ningún argumento, porque ese argumento sería válido si la acción de abortar fuera una acción neutra, es decir, algo que no es ni bueno ni malo, algo que depende simplemente del gusto de las personas. Por ejemplo, utilizar ropa gris o utilizar ropa blanca es algo moralmente neutro. Nadie te va a decir que porque utilices ropa blanca eres bueno o eres malo, o si utilizas ropa gris eres bueno o eres malo. Eso es un acto neutro. Y es claro que los actos moralmente neutros no necesitan ni premios ni castigos. Ahí estamos todos de acuerdo. Pero es que el aborto en sí mismo supone la eliminación de una vida humana. Entonces, decir porque yo no lo haga, no importa si otro lo hace, es un absurdo jurídico, es un absurdo legal que se nota inmediatamente cuando tú reemplazas aborto por robar,
secuestrar, asesinar o cualquier acto en el que estamos de acuerdo que efectivamente hay una perversidad. Esa es la primera línea de respuesta. La segunda línea de respuesta es esta. La ley tiene que proteger a todos. Hay un principio fundamental, que es la igualdad de todos frente a la ley. Este es un principio sobre el cual se asientan la mayor parte de los estados que conocemos. Es un principio universal, podríamos decir. Y resulta que el aborto, una vez que se legaliza, supone una espantosa desigualdad, porque la libertad de elección de aquella mujer, muchas veces una mujer presionada, manipulada, asustada o lo que sea, no queremos aquí decir que toda la culpa la tiene la mujer. Bueno, pues la elección de esa mujer, incluso dentro de sus circunstancias limitadas, esa elección de esa mujer, pues supone la destrucción de la vida de otra persona. O sea, de nuevo, todo depende de qué es lo que está sucediendo realmente en un aborto, y el aborto supone la eliminación de una vida humana. Entonces, si nosotros admitimos el gran principio de la igualdad de todos frente a la ley, eso quiere decir que es nuestro deber defender también la vida que está empezando. Esa vida que, por ser pequeña, por ser reciente, por ser indefensa, no significa que sea despreciable, no significa que no tenga un propósito, que no tenga un valor. Así que el gran principio de la igualdad de todos frente a la ley hace que una ley, una supuesta ley de estas, como implica la legalización del aborto, pues es una ley que es injusta, una ley que es inapropiada, una ley que no obliga precisamente en la medida en que es una ley perversa. El tercer argumento es que el tema del aborto no se queda únicamente en la persona que aborta. Como lo han demostrado muchos de los activistas del aborto, la meta de ellos es que el aborto sea lo que ellos llaman seguro y accesible y gratuito. Es decir, que sea un servicio público, un servicio que pertenece a la salud pública. Lo cual, pues, cuando uno ya entiende lo que es el aborto, uno dice, es algo completamente absurdo. Pero eso es lo que ellos quieren. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que si hay una ley que permite abortar, de alguna manera eso termina impactando al resto de la sociedad, también económicamente. Porque si los abortos son subsidiados por el Estado no produce dinero. Esta es una verdad fundamental de la economía actual. El Estado no produce dinero. Lo que puede hacer el Estado es distribuir la riqueza, distribuir el dinero. Entonces, si el Estado está subsidiando abortos, quiere decir que está tomando dinero de todos, incluyendo los que no estamos de acuerdo con el aborto, está tomando de ese dinero para pagar a aquellas personas. Entonces hay una implicación social. Este no es un tema únicamente privado. Hay una implicación social que, por ejemplo, es económica, pero no solo económica. Si nosotros miramos las ramificaciones que tiene la legislación del aborto, pues esas ramificaciones llegan a muchos campos. Por ejemplo, uno de los campos a donde llega es a que en la educación sexual de niños y niñas se presenta como una opción neutra o incluso deseable, moralmente aceptable, de manera que el hecho de que exista una legislación a favor del aborto ya tiene implicaciones en un sistema educativo. Por eso digo, lo del aborto no es un tema privado, es algo que impacta a la economía, es algo que impacta a los que pagan impuestos, es algo que impacta a la educación, es algo que impacta a la juventud. Entonces no se puede decir que simplemente es un tema de la mujer que aborta o de quienes practican ese aborto. Es un tema que está afectando, que claramente está afectando
a muchas otras personas. Bueno, que nos queden claras estas consideraciones y que nos demos cuenta del engaño que está en esa manera de razonar, en ese decir, no, pues si tú no lo quieres hacer, tú no lo hagas, pero no le impidas a quien quiere hacerlo. Pues yo creo que ya con estas 3 líneas de respuesta tenemos bastante claridad sobre lo que está sucediendo. En primer lugar, que ese argumento legal se cae completamente, y la razón por la que se cae es porque si tú cambias la palabra aborto por cualquier otro crimen, te das cuenta del absurdo que se está diciendo. Segundo, que nos demos cuenta que se está infringiendo un principio jurídico fundamental y es la igualdad de todos ante la ley. Y tercero, que este no es un asunto privado, sino que esto tiene repercusiones, esto tiene ecos y consecuencias en la sociedad en su conjunto. Gracias por su atención. Soy Fray Nelson Medina.